¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Llegar a ser un hijo de Dios requiere fe en Jesucristo. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En primer lugar, debes nacer de nuevo. Cuando Jesús fue visitado por el líder religioso Nicodemo, él no le aseguró el cielo de inmediato. En vez de ello, Cristo dijo: Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona nace físicamente, hereda la naturaleza de pecado como resultado de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Nadie tiene que enseñar a un niño a pecar. Él, por naturaleza, sigue sus propios deseos erróneos, que lo conducen a pecados tales como mentir, robar y odiar. En lugar de ser un hijo de Dios, él es un hijo de ira y desobediencia. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como hijos de ira, merecemos estar separados de Dios en el infierno. Afortunadamente, Efesios 2, 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo somos vivificados con Cristo, nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios? Debemos recibir a Jesús por fe. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Este pasaje explica claramente cómo convertirnos en hijos de Dios. Debemos recibir a Jesús mediante la fe en Él. ¿Qué debemos creer acerca de Jesús? Primero, el Hijo de Dios debe reconocer que Jesús es el eterno Hijo de Dios quien se hizo hombre. Nació de la Virgen María, por el poder del Espíritu Santo. Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Por esto, Él es llamado el segundo Adán. Mientras que la desobediencia de Adán trajo la maldición del pecado sobre el mundo, la vida perfecta de Jesucristo trae una bendición. Nuestra respuesta a esto debe ser el arrepentimiento y el buscar el perdón en Cristo. Segundo, el Hijo de Dios debe tener fe en Jesús como el Salvador. El plan de Dios era sacrificar a su perfecto Hijo en la cruz, para pagar el castigo que merecemos por nuestros pecados, la muerte. La muerte de Cristo libra del castigo y del poder del pecado a aquellos que lo reciben. Finalmente, el Hijo de Dios debe seguir a Jesús como el Señor. Después de que Cristo resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte, Dios le confirió toda autoridad. Jesús guía a aquellos que lo reciben. Él juzgará a todos los que lo rechacen. Por la gracia de Dios, nacemos de nuevo a una vida nueva como hijos de Dios. Solo aquellos que reciben a Jesús, no los que apenas saben de Él, sino los que confían en Él para salvación, se someten a Él como su amo y Señor, y lo aman como el supremo tesoro, son hechos hijos de Dios. Así como no tuvimos participación alguna en nuestro nacimiento natural, tampoco podemos lograr nuestro nacimiento dentro de la familia de Dios, por medio de buenas obras o invocando la fe surgida de nosotros. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Por eso, el Hijo de Dios no tiene nada de que enorgullecerse, sino solo gloriarse en el Señor. Un hijo crece para parecerse a sus padres. De manera similar, Dios quiere que sus hijos se vuelvan más y más como Jesucristo. Aunque solo en el cielo podremos ser perfectos, un hijo de Dios no pecará habitualmente y sin arrepentirse. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. No nos equivoquemos, un hijo de Dios no puede ser repudiado por pecar. Pero alguien que practica el pecado, por ejemplo que consistentemente disfruta el pecar sin hacer caso de seguir a Cristo y su palabra, revela que nunca ha nacido de nuevo.
Jesús dice de tal gente: Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Por otra parte, a los hijos de Dios ya no les atrae la gratificación del pecado, sino el deseo de conocer, amar y glorificar a su Padre. La recompensa de ser hechos hijos de Dios es inmensurable. Como hijos de Dios, formamos parte de su familia, la Iglesia, tenemos prometido un hogar en el cielo, y nos es dado el derecho de aproximarnos a Dios en oración. Responde al llamado de Dios a arrepentirte del pecado y a creer en Cristo. Conviértete en un hijo de Dios hoy mismo. ¿Ha tomado usted una decisión por Cristo por lo que ha escuchado aquí? En ese caso, háganoslo saber por medio de nuestro sitio web. Allí podrá encontrar respuestas a muchas otras preguntas.